Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a este nuevo formato de infocultura que hemos tratado de innovar para mejorar las actividades de la Fundación Caja Rural. Yo quería, en primer lugar, el capítulo de las disculpas y el capítulo de los agradecimientos. La disculpa es que saben todos ustedes que teníamos previsto organizar esta jornada en la Fundación Rey Afonso Enríquez, pero que fruto de las inclemencias del tiempo y la posibilidad de lluvia, pues nos ha tocado improvisar en 24 horas y cambiar el formato. Digo que agradecimiento a la Fundación Rey Afonso Enríquez porque era donde se iba a celebrar esta jornada, y también agradecimiento al seminario porque en 24 horas hemos podido celebrar aquí la jornada, y también agradecimiento al director del Teatro Principal porque hoy tenían aquí un ensayo y gracias a su generosidad hemos podido trasladar esta actividad de la Fundación Rey Afonso Enríquez aquí al seminario. Digo el capítulo de los agradecimientos, también quiero agradecer por supuesto a las denominaciones de origen de Zamora, a todas, a la denominación de origen del vino, a la denominación de Toro, de Arribes, de Tierra del Vino, a Vinos y Valles de Benavente, al queso y al chorizo, y también para terminar en capítulo de agradecimientos por supuesto a quienes nos acompañan, a la Peña Flamenca de Zamora, que cumple 50 años, y como decíamos esta tarde, que qué fácil es hacer las cosas con gente que sabe tanto y que lleva tanto tiempo realizando las cosas tan bien. Entonces yo quiero agradecer públicamente a Félix, a Eduardo, bueno, a todos los miembros de la Peña Flamenca, lo bien que lo hacen, lo fácil que nos lo hacen a la Fundación Caja Rural cuando les pedimos una colaboración, por supuesto al doctor Neches, a Enrique, que muy amablemente una vez más nos acompaña, por supuesto a Paco Peña y a Ana Pedrero, que nos acompañan también en esta mesa, y también quiero agradecerle a nuestro guitarrista, a Javier Santiago, espero que lo disfruten, y evidentemente volveremos con este maridaje de toros y flamenco, que nos parece una oportunidad más que idónea para mejorar y para cambiar cosas y para hacer que ustedes disfruten, y seguro que en la Fundación Rey Afonso Enríquez haremos esa segunda jornada y disfrutaremos sobre todo de este buen maridaje de toros y flamenco. Muchas gracias a todos. Muleta, torero y toro, muleta, torero y toro, los dos han quedado dormidos. La girarda que te mira como niña enamorado, y echa el vuelo a tu campana, suelta el vuelo a su campana cuando te vio torear. Chole tu mere, que despacio torea, que manzanares. Fae de Paula torero y de tronillo de cartel. A los toros, no le teme a los toros ni a los toros del Marqués. Saluda con la montera, lo mismo que un soberano, y vestido de verde y oro, vestido de verde y oro, tan torero y tan gitano. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Nunca pensaste en mí y ni me diste amor sincero, porque siempre fui para ti juguete de un pasatiempo y te burlaba de mí. Jai de mí, jai de mí, jai de mí. Quiero tener cielo cuando tú te mueras y estallo en la
vuelta para verte llegar, pa' que te pregunten qué has hecho en la tierra, que aquí hay que pagar. Y aquí no te sirven tus falsas palabras, y aquí no se fijan si es fea, si es guapa, y aquí no hay mentira. Y aquí si así te quedas, si no, allá al infierno y se acabó. La y lo 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 la y lo. Agradecer a la Fundación Caja Rural y en concreto pues a Nani Prieto, a Cipriano García, que siempre es el alma mater de esta maravillosa e importante caja que tenemos en Zamora, que es la única entidad bancaria realmente zamorana y a la que todos acudimos siempre para nos echen una mano en todas nuestras actividades. La Peña Cultural Flamenca, que además desde nombre de esta entidad, que estamos inmersos en nuestra celebración de 50 aniversario, también darle las gracias por contar con nosotros y además por contar y por colaborar con nosotros siempre y por apoyarnos siempre. O sea, no tenemos más que millones y millones de palabras y de hechos de agradecimiento a la Fundación y a Caja Rural. Libros taurinos importantes, donde se trata de una manera profunda y ya podríamos decir que incluso científica, la relación tan estrecha entre el mundo de los toros y el mundo del flamenco. El primer libro que tenemos es del año 53 y se titula Andalucía en los toros, en el cante y en la danza. Anselmo González Climent era un hispano-argentino, un enamorado de las dos cosas y un hombre muy entendidísimo tanto de toros como de flamenco. La segunda obra importante también es de Anselmo González Climent y la titula Flamencología. Él es el creador del término flamencología y también del término flamencólogo. Y aquí también vuelve, no solamente flamencología, sino también habla, y además de una forma muy profunda, sobre los vínculos que tiene el flamenco con los toros y los toros con el flamenco. Por último, el cosío, que esto todos los taurinos lo conoceréis sobradamente, y en concreto en el tomo 10 tiene dos partes sobre las artes. Y dentro de esas dos partes de las artes, en la segunda parte, hay pues, un capítulo extensísimo sobre los vínculos entre los toros y el flamenco. Ese capítulo amplio sobre los toros y el flamenco, hay una segunda edición que se amplía en el 2007 y la primera la hace Fernando Quiñones con José Blas Vega. La segunda la hace solamente José Blas Vega, que bueno, pues los flamencos lo conocéis porque estamos hablando del flamencólogo más importante de la historia del flamenco. Por supuesto que los vínculos entre los toros y el flamenco son estrechísimos y abundantes, muy abundantes. Por ejemplo, en el terreno de la lírica, Bernardo de Quirós, ya en el siglo XVII, hace una copla que dice: al son de las castañetas, de los rejones bailaban los toros, y con cornetas ya los caballos danzaban haciendo a compás falsetas. Como veis, taurino, y además aparece el término baile y aparece el término falseta. Una zarzuela andaluza que se tituló Es la Chachi, dice: y no cambian los toreros de tanta nación polilla. Perdón, y no cambio los toreros de tanta nación polilla por mis tangos de Sevilla y mis corridas de toros. Ernesto Jiménez Caballero, en una obra también importante, Los toros, las castañuelas y la Virgen, dice: los toros y el cante son dos hermanitos gemelos. Su padre se llama arte y su mare el sentimiento. Lugares de encuentro, pues tropecientos mil. Yo aquí también os digo, pues una letra también muy bonita, dice: esta noche voy a ir al Café de Naranjeros, donde van los cantaores y los mejores toreros. Y la popular letra, porque bueno, tal vez el cante
digamos, más taurino que hay son los caracoles, ¿no? Los caracoles es un cante que deriva de las cantiñas gaditanas. Y este seguro que lo conocéis todos. Dice: vámonos, vámonos al Café de la Unión, donde paran Curro Cuchares, El Tato y Juan León. Bueno, este es otra cosa y es un libro hecho con la experiencia y el sentimiento. Este libro lo escribe y lo publica pues al colega de mesa que tenemos aquí, que es Paco Peña. Y os lo recomiendo porque merece mucho la pena, ¿eh? O sea, a todos los que os guste el flamenco y a todos los que os guste los toros, lo vais a disfrutar. Es un libro escrito desde el conocimiento de causa, ¿eh? En todos los sentidos. Y además tiene un capítulo donde establece los diferentes... O sea, los cantes relacionados con los tercios. Los tercios, con los tercios. Bueno, sí, los tercios nosotros en la copla, por ejemplo, hablamos de tercios. Bueno, merece mucho la pena. Bueno, y siguiendo los cafés cantantes, y ya termino, cafés cantantes donde se reunían los toreros y los artistas de todo tipo, pues han sido famosos, y el de la Unión ya desapareció, que estaba en Madrid, pero el Villarrosa y los Gabrieles, famosísimos, todavía existen, y los Gabrieles estuvo muy en peligro de que se lo quitaran del medio, y al final no sé si intervino el ayuntamiento, bueno, en fin, allí está. Si tenéis ocasión de ir a Madrid, el Villarrosa está dedicado a cuestiones de restauración, no tiene nada que ver ya con lo que era un café cantante, pero bueno, si tenéis ocasión de ir, son auténticos museos. O sea, la azulejería es impresionante, tanto el del Villarrosa como de los Gabrieles, y todo con temas flamencos, también taurinos, y merece muchísimo la pena. Y luego dos cafés cantantes de primerísimo nivel, que desde luego todos, sobre todo los flamencos, los conocéis, pues fue el de Silverio Fanconetti, y el Burrero en Sevilla. Ahí se forjaron todas las grandes figuras, hasta finales del siglo XIX, todas las grandes figuras del flamenco en España. Y también citar el café, también famosísimo, importante, el Café de Chinitas en Málaga. Los vínculos son, insisto, muy estrechos. Entonces tenemos, por ejemplo, toreros flamencos, o sea, toreros que han sido o han estado muy implicados en el mundo del flamenco, pero no solo implicados en el sentido de escuchar flamenco, sino de cantar flamenco. Y ahí pues hay que citar, o incluso de proteger el flamenco. Ahí pues la primera figura que tenemos que citar, sin ninguna duda, es Ignacio Sánchez Mejías, porque además no solamente él era un grandísimo aficionado, él cantaba, bueno, pues como digamos un aficionado de primer nivel, pero es que además Ignacio Sánchez Mejías es el gran protector de la generación del 27. Y además él escribe una obra que fue famosísima en la época, que fue Las calles de Cádiz. Él la firma con seudónimo, y entonces podemos encontrarnos por ahí con escritos que hablan de las calles de Cádiz como si incluso se la atribuyen. Ha habido quien se la ha atribuido a Federico García Lorca. No, es de Ignacio Sánchez Mejías. Juan Belmonte debió de ser un gran cantador también. Gitanillo de Triana, Manolete, que fue también un grandísimo aficionado y muy vinculado con Gitanillo de Triana, Pepe Luis Vázquez, Antonio Bienvenida, todos estos han cantado, ¿eh? O sea, no es que fueran aficionados y pagaran y financiaran reuniones flamencas, no, es que ellos cantaban. Antoñete, Rafael y Ángel Peralta, Curro Romero, Rafael de Paula, el Cordobés y nuestro genio Andrés Vázquez. Pero no voy a deciros yo, os lo voy a leer. Esto recoge Blas Vega de Andrés Vázquez. Andrés Vázquez: al matador zamorano puede calificarse sin rodeos de óptimo cantaor y de dominador de numerosos y difíciles palos del cante. ¿Cuántos profesionales y grandes aficionados lo han oído? Están de acuerdo en proclamar esos méritos. Y hubo un momento en el que, consagrado ya como matador de toros, se habló de que Andrés Vázquez iba a dedicarse profesionalmente al cante y participar como cantador en diversos espectáculos teatrales. Bueno, pues ya veis, respecto a toreros
a flamencos que han estado vinculados con los toros, también lo mismo, a los que me voy a referir, todos, incluso muchos de ellos han tenido la alternativa, o sea, han sido matadores, sí. Y otros muchos, pues, subalternos, tal, pero muy vinculados, insisto, con el mundo del flamenco. Antonio Chacón, por ejemplo, ¿quién no lo conoce? Silverio Franconetti, al que yo cité antes. Silverio, hay una parte de su vida que no conocemos, parece ser que estuvo en Uruguay, pero fue matador de toros. O sea, estuvo unos 10 años viviendo como primera espada en las plazas parece ser que de Uruguay, parece ser, pero esto no está todavía confirmado. Enrique Ortega el Gordo Viejo, bisabuelo de Manolo Caracol, Juan el Feo y Onofre Media Oreja. Media Oreja fue porque le pilló precisamente un toro y se la partió. Y Onofre se lleva los cantes de Triana, en concreto los de Ramón el Ollero, y se crea la soleá de Córdoba. Y eran grandes cantadores, y además creador de una soleá propia, ¿no? Y de las famosas alegrías de Córdoba. Enrique Jiménez el Mellizo es el cantador más genial que ha dado la historia del flamenco, y este hombre pues estuvo siempre en la cuadrilla de Hermosilla, y se lo llevaba a Hermosilla porque además era el que daba el puntillero. Él trabajaba, nunca fue profesional del flamenco y poco de los toros, él trabajaba como carnicero en el matadero de Cádiz. Insisto, el máximo creador de la historia del flamenco. El Estampío, en el baile, un bailador de primerísimo nivel. Caracol, el del bulto, que era el padre de Manolo Caracol, era hijo del Águila, nieto del Gordo Viejo y de Curro Durse. Curro Durse creó 3 seguidillas, por ejemplo. Padre de Manolo Caracol, ya lo he dicho. Manolo Caracol también cantaba. También debutó como torero y tuvo sus cosillas. Manolo Centeno, que es uno de los grandes saeteros de la historia del flamenco. Aurelio Sellé, Aurelio el Tuerto, Aurelio de Cádiz. Flores el Gaditano, el Príncipe Gitano, que, por cierto, el Príncipe Gitano debutó de luces en Zamora en 1949. Soledad Miralles, que fue bailaora, estaba casada con Carnicerito de Málaga. La Greca, que fue novillera, rejoneadora, guitarrista, cantadora y bailaora. Y hacía de todo. O sea, si le salía flamenco, flamenco. Y si le salían toros, toros. Y por último, citar a Fernando Villalón, que fue uno de los protegidos siempre por Ignacio Sánchez Mejías, porque sin duda, es la poesía más maravillosa que tenemos vinculándonos al mundo taurino, ¿no? Fernando Villalón fue empresario, recibió un buen capital familiar, pero al final murió en la más absoluta miseria. Lo iba a decir. Él precisamente murió en la más absoluta miseria por la ganadería de lo selecto que era en la selección de los toros de Lidia. Es un grandísimo poeta y voy a recordar una pequeña copla de él que dice: si no se me parte el palo, aquel torillo berrendo no me mata a mi caballo. Esa copla es famosísima era famosísima en las actuaciones de Juan José Vargas, el Chozas de Jerez, y en los discos, claro. Y muchos cantadores ahora la repiten. ¿Te suena, verdad? Bueno, pues nada, ya termino. Faltaba Camarón de la Isla. Ay, que pues Camarón sí. toreaba. Sí, señor. Toreaba. Mucho. Hombre, además hay fotos y he visto fotos de él. Pues sí, pues muy bien, pues sí. Y hay, hombre, me faltan muchos más, pero lo de Camarón es grave. O sea, bueno, pues matrimonios y parejas taurino-flamencas. Hay también muchas más, pero bueno, esto es un brevísimo resumen. Y Pastora Imperio y Rafael el Gallo, Gabriel Ortega y Fernando el Gallo, Ignacio Sánchez Mejías y su mujer, que también era Ortega, pero él luego se terminó separando, como sabéis, y estuvo con la argentinita. Isabel Pantoja, ya más modernamente, y Paquirri, Rocío Jurado y José Ortega Cano. Decir de Rocío Jurado, por si hay alguien que no lo sepa, que fue una excelente cantadora, pero que vivía malamente del flamenco. O sea, tiene grabados vinilos y además yo los tengo, o sea que doy fe. Y la madre. Y se dedicó a la canción, ¿no?, española, y bueno, pues ahí, como sabéis, triunfó de sobra. Bueno, con Paquirri, con José Ortega Cano. Y por último,
Estrella Morente y Javier Conde. Insisto que hay mucho más, pero ahí lo dejamos. Me vas a perdonar, pero te faltan unos que además tienen que ver mucho con Zamora, que son Concha Piquer y Antonio Márquez. Pues sí, porque señor. Antonio Márquez, hay una Doña historia Concha. ahí. Antonio Márquez estaba casado con una zamorana y la dejó todo por amor y se fue con Concha Piquer a Concha Piquer, recorrer el mundo fíjate, y ya pues, tuvieron a sí, su sí, hija. pues muy bien, muy Pero, bien, muy pues, bien. Te quiero decir que encima Hombre, que eso pues muy bien, claro. toca el corazoncito de los zamoranos. Claro, eso es lo bueno, eso es Claro, lo bueno. y es verdad, y Concha Barro. Eso es lo bueno, sí, sí. Bueno, pues ya empezamos con la mesa. Vamos a empezar con Paco Peña. Bueno, pues ha triunfado, estamos hablando pues, de un matador que hace varias corridas y además hace varias corridas con toreros de primer nivel, como Vicente Barrera, Morante de la Puebla, Antonio Barrera, Dávila Miura o Víctor Puerto, pero él, sobre todo, desde los 22 años se ha dedicado ha sido subalterno y ha sido banderillero, y ha sido uno de los banderilleros más cotizados. Pues de hecho él ha estado, además, muy demandado siempre por toreros como Juan Antonio Esplá, que además creo que fue con el que empezaste, con Julio Aparicio, con Emilio Muñoz, con Curro Romero, con Rafael de Paula, con el Cordobés, con Morante de la Puebla, con Javier Conde y con Chamaco. Está en posesión de varios premios como banderillero, y en concreto uno de ellos importante fue el del año 93. Cantaor larguísimo, o sea, como banderillero ha sido un auténtico genio de los ruedos, pero como cantaor lo mismo. Él decidió retirarse ya hace unos años. Él ya era un gran cantaor antes, pero se dedicaba profesionalmente a los toros y no al flamenco. Ahora se dedica exclusivamente al flamenco. Y luego el libro no has vuelto a grabar, de momento, ¿no? De momento no. Pues tienes que hacerlo. La palabra es tuya. Súper agradecido de estar aquí en Zamora una vez más y con un montón de amigos y aportar mi conocimiento a estas dos culturas que amo y que me han dado la vida y que me han servido para lo poco que sé hacer en la vida, que es torear y cantar, y en eso me he criado, ¿no? Vengo de una familia humilde de mi padre, que fue carpintero, y allí pues la verdad que entraba en la carpintería todos los toreros porque ellos iban allí a hacer las estaquilladores y las ayudas para torear, que entonces se utilizaban de madera. Y yo desde que tengo uso de razón, pues lo único que he visto es en mi casa, pues a toreros buenos y a cantadores buenos que también iban por allí, ¿no? Que mi tierra es muy flamenca y siempre han salido cantadores grandes, ¿no? Y esta ha sido mi vida. Después empecé a torear con las figuras del toreo y hasta que casi me jubilo, ¿no? Que este año es cuando me jubilo, en julio, si Dios quiere, que nace el día de la Virgen del Carmen, y ahora lo que pienso es estar cantando y transmitir mis sentimientos y estos dos lazos que llevo dentro de toda mi vida, ¿no? Espero hacerlo hasta que Dios me dé fuerza. Y nada, esa ha sido mi vida. El toro y el cante, no, que no, creo que no tengo uso de razón de cuando no toreo o no canto. Es Primos que no hermanos. me acuerdo. Primos hermanos. La verdad que sí. Pero bueno, aquí estamos para entregar el corazón para ustedes, seguro que sí. Bueno, pues el turno de Enrique, nuestro cirujano taurino preferido. Nace en Madrid el 12 de octubre de 1957, pero totalmente entroncado familiar y emocionalmente con Zamora. Enrique Crespo Rubio es cirujano ortopédico y traumatólogo en el Hospital Ruber de Madrid. Además, hace el doctorado en la Universidad de... Bueno, la carrera también la hiciste en Alcalá y el doctorado en la Universidad también de Alcalá de Henares. Y sobre todo, por lo que está aquí, que es por cirujano taurino. Con una experiencia que se acerca al medio siglo dedicado a estos menesteres de la lidia, habiendo asistido en estos años por encima de las 600 jornadas, atendiendo en torno a 150 corridas al año. He visto cifras y he sacado la media. No, pero no son todo corrida de toros, son encierros, No, capeas, sí, bueno, ¿sabes? sí, bueno, sí. Festejos. Hay de todo, sí, efectivamente. Que son las peores, además, peor que las corridas. El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. El Ciudad Rodrigo, claro. Estamos, pues sin ningún género de dudas, ante una auténtica eminencia, una autoridad en el mundo del mundo taurino, pero digamos en la trascienda, ¿no? En uno de los lugares más complejos.
El manejo del bisturí le viene impreso en los genes. Es bisnieto de Antonio Crespo Carro, sobrino nieto de Dacio Crespo Álvarez, hijo de Antonio Crespo Neches, con quien aprende y se inicia a finales de la década de los 70 en la Comunidad de Madrid. Es tutor MIR y precisamente en cirugía taurina, además de organizador de diversos congresos profesionales en esta disciplina. Me estaba hablando antes de que quieren hacer uno en Alcalá de Henares, así que ahí podemos igual hasta colaborar. Secretario de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Premio Tierras de Zamora de la Diputación Provincial en el apartado de embajador en 2015. Y premio Antonio Bienvenida a los Valores Humanos, otorgado por el Círculo Taurino, amigos de la dinastía Bienvenida. Enrique, gracias. Bueno, en primer lugar, me siento muy honrado de volver a este seminario y muy agradecido a Caja Rural. Y me siento muy honrado porque hace poco tiempo, quizá un par de meses, estuve aquí también a propósito del Encuentro Internacional de Capellanes Taurinos, que fue honrado, no solo ese encuentro, sino Zamora y todos los que acudimos aquí por su eminencia. Él sí que es eminencia, el cardenal don Baltasar Porras, que vino aquí desde Caracas. Y en una de sus intervenciones, el cardenal, su eminencia, dijo que lo que la fe y la fiesta ha unido, que no lo separe el hombre. Y yo recordándole y homenajeándole, pues he querido decir que lo que el flamenco y la fiesta ha unido, que no lo separe el hombre. Aunque, como has dicho, al hablar de matrimonios, hay alguno que no ha llegado, entre flamencas y toreros, que no llegó a buen término. A buen puerto. Yo, muchos de los que han nombrado, tuve la suerte de tratarlos. A mí no me gusta alternar con los toreros, la verdad, porque me da vergüenza, honradamente lo digo. Para mí, ser torero, ya no quiere decir ser matador de toros o figura del toreo, para mí es lo más grande que existe en este mundo. Y entonces yo cuando me pongo enfrente de ellos, a su lado, me da vergüenza. Ahora mismo estoy con un torero y me siento acomplejado, de verdad. Y lo digo con toda honradez, porque aunque me invitan a muchos sitios y a estar con ellos, y a ir a comer o a cenar, y ir a sus fincas, pues me da vergüenza y la mayoría de las veces no voy. Entonces, lamentablemente, el trato que tengo con los toreros es en la parte trágica, la parte negativa de la fiesta, que es cuando caen heridos o lesionados. Mucha gente asocia el flamenco con los toreros de Andalucía, ¿no? Pero yo tengo constancia que muchos toreros del resto de España, cuando viajan en los coches de cuadrillas, cuando están en los hoteles o cuando están entrenándose con los cascos o lo que sea, ponen flamenco. Conozco toreros, no quiero nombrar porque seguro me iba a olvidar, conozco toreros de Castilla-La Mancha, de Valencia, de Extremadura, que son unos apasionados del flamenco y que incluso cantan. Claro. Yo tengo una anécdota. Un día toreaba el maestro Morante de la Puebla y me llamaron para que subiera a la habitación, ¿no?, antes de torear. Y yo estaba allí, antes de vestirse, estaba el apoderado, estaba el mozo de espadas y aparte de fondo se oía flamenco. Yo no entiendo, lamentablemente no entiendo de flamenco, ¿no? Y estaba José Antonio súper concentrado, con los ojos cerrados, intentando bailar ese flamenco que sonaba entonces, ¿no? Y yo no lo entendía, ni me lo explicaba, ¿no? Y a propósito, antes de venir aquí estos días, estaba yo escribiendo y leyendo unas cosas y decía, igual que el arte como tal no se explica, el arte no se explica, el arte se siente, ¿no? Pues recordando aquella anécdota en el hotel, antes de torear con José Antonio, pues me di cuenta de que él en ese momento estaba sintiendo el arte del flamenco. Flamenco. Indudablemente, eso es. Pues sí, por ejemplo, creo... Una forma de inspirarse. Sí, por ejemplo, Román se inspira
oyendo flamenco, pero no solo antes de torear, Román el torero valenciano, sino para entrenar. Se entrenan flamenco, se inspiran. No quiero hablar de, como lo has dicho, de Javier Conde, marido de Estrella Morente, ¿no? También pues lo he oído, ¿no? Entonces, yo entiendo el lance taurino, una faena, como un arte vivo, ¿no? Como algo irrepetible. Y cuando yo he tenido ocasión, aunque no entienda, de oírles cantar, de verles bailar, pues yo también entiendo que eso está vivo, que eso es irrepetible y que el siguiente vez que vaya a cantar o vaya a bailar ya es distinta a lo que ha hecho pues pues yo qué sé, unos días antes, un rato antes, ¿no? Totalmente. El flamenco y los toros pues son parte intrínseca del pueblo español, ¿no? De la cultura en España, de nuestra identidad. Y en Zamora se entiende de flamenco y se entiende de toros. Y en las fiestas de San Pedro, antiguamente, pues yo me acuerdo que iba al flamenco, a aquellas noches de flamenco que se hacían en el castillo, ¿no? Sí. Yo he ido pues varias veces y aquello pues me parecía, sin entender de flamenco, me parecía algo sublime, ¿no? Me parecía sublime verles cantar y verles bailar y escucharles y tocar, pero me parecía todavía casi más sublime cómo hipnotizaban a la gente que estaba presenciándolo. Yo no, a mí eso es lo que más me impresionó, ¿no? Y por eso, pues en Zamora, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha habido... Es más, creo que de pequeño, cuando yo vivía aquí, porque viví hasta los 12 años, yo tenía más noción de que había más afición al flamenco que a los toros. Y eso que a mí de pequeño me llevaban a la plaza de toros, pero como el que lleva... No sé, yo no entendía nada de toros. Y de hecho, lo que más me gustaba cuando iba a la plaza de toros aquí de chico era ver cómo el toro tiraba el picador, ¿no? Las cosas estas, las locuras. Es verdad, es lo que más me gustaba. Por aquí han pasado las primeras figuras. Claro, del y seguirán pasando. Sí, y seguirán pasando. Hasta el 71 que se crea el festival y la peña se crea en el 74. Pero sí. Entonces yo, esto me imagino, y si me equivoco, pues me sabrán perdonar, ¿no? O alguien me corregirá, ¿no? Pero yo entiendo que el toreo, la tauromaquia, la fiesta de los toros, pues uno la puede entender desde la evolución, ¿no? La evolución de la tauromaquia a lo largo de tantos años, ¿no? De los 2 o 3 últimos siglos, ¿no? Y toreros que evolucionaron el toreo, pues yo aquí apunté Joselito el Gallo, Chicuelo, que cambiaron la forma de entender la fiesta de los toros, ¿no? Joselito, Chicuelo, Manolete, el cordobés, quiérase o no, el cordobés cambió la forma de entender y de hacer la tauromaquia, ¿no? Paco Ojeda, el último revolucionario, ¿no? Ellos cambiaron la tauromaquia, la forma, entiéndase, de llevar a cabo la faena. Y a lo mejor, digo una barbaridad, ¿no? Pero Manolo Caracol puede que también revolucionara el cante, ¿no? Sí. O lo evolucionara, ¿no? Hasta lo que se ha llegado hasta ahora, ¿no? Pero luego hay otros toreros a los que no cambiaron la faena ni la fiesta, ¿no? Sino que nos revelaron la faena. Rafael el Gallo, Belmonte, maestro Juan Belmonte, Cagancho, Curro Romero, Paula, ellos nos revelaron el lado más místico y espiritual del toreo, ¿no? Porque tenían duende, como lo tienen los flamencos, tenían duende. Claro. Y la grandeza de estos toreros fue convertir su toreo en incertidumbre, en saber cuándo les volvería el duende y poder arrebatarse en la plaza. Yo a todos estos que he nombrado, evidentemente no les he visto torear en una plaza, evidentemente, ¿no? Pero yo he visto torear en la plaza a Curro Romero y a Rafael de Paula, ¿no? Y he hablado con mucha vergüenza
no sabía ni qué decir. He hablado varias ocasiones con el maestro Rafael de Paula, ¿no? Y sus faenas, para mí, las faenas de Rafael de Paula tenían algo de tragedia, ¿no? Y repasando, estudiando estos últimos días, yo esta faena de Rafael de Paula, además de trágica, yo la entendía como un cante por seguidillas, ¿no? Un cante barroco. ¿Se puede entender como barroco un cante por seguidillas? No lo sé, pero desde luego las faenas de Rafael de Paula eran trágicas y barrocas, ¿no? En cambio, la faena de Curro, las faenas, evidentemente cuando les aparecía el duende, que lamentablemente para muchos aficionados no era demasiadas las veces que nos hubiera gustado, la faena de Curro, del maestro Curro Romero, era como grácil, era, no sé, un canto gozoso, un canto por soleá, puede ser, la faena del maestro Romero, era gozoso, ¿no? Y luego hay un autor que tiene unos libros extraordinarios, que es José Bergamín, que él dijo, escribió, y lo tengo aquí, que cante y canto es el toreo. Es cante en Rafael de Paula y canto en Curro Romero, eso dijo. Pero yo también apuesto que ambos hacen de sus toreos algo impensable. Ellos no iban con una faena predispuesta, que realmente casi ningún torero va a la plaza con una faena predispuesta, ¿no? Porque depende, entre otras cosas, del toro y de su propia inspiración, ¿no? Pero estos, Romero y Paula, cuando hacían una faena, para mí era inmarchitable, era imperecedera, no. Yo tengo faenas de Curro Romero muy breves en Madrid y en Sevilla, que las vivía en persona, y ya no quiero decir de Rafael de Paulas, que tuve la suerte de verle en Madrid en una feria de otoño al sobrero de Martínez Beramides, que es la única vez que se me saltaron las lágrimas en una plaza de emoción, aquel día. Y luego las ves en vídeo y es diferente, no te llega a emocionar hasta el punto, lo repito, que se me saltaron las lágrimas en mi andanada el 5 de Madrid, ¿no? Y luego el toreo tiene otra cosa, que no tiene música. No tiene música. Y vuelvo a José Bergamín, ¿no? El 5 de octubre del año 74, la despedida de maestro Antonio Bienvenida en la plaza de Vista Alegre, en Madrid, hubo un toro que se llamó Barbudo, de Fermín Bor, que digo bien, y cuando cogió la muleta Rafael de Paula, empezó a torear y sonó la música. Y alguien dijo que se callara la música, que no sé quién fue, no lo encontraron, no sé, incluso dicen que hasta fue el propio Rafael de Paula el que dijo que no suene la música, ¿no? Y entonces, según José Bergamín, se oyó la música callada del toreo, la que dicen que es la faena más bella que se ha hecho en una plaza de toros. Yo solo la he visto en vídeo. Y por eso la música flamenca en el toreo tiene muchas expresiones, pero también hay veces que hay que saber escucharla sin oírla. Y yo es que no sé decir nada más porque de eso yo no entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hombre, has dicho mucho y muy bonito. Muchas gracias. Enhorabuena. Ana Pedrero, que es la dama que va a cerrar el acto. Esta primera parte, luego tenemos la otra, claro. Editora jefa del portal burladero.com. Cronista taurina en La Voz de Cádiz. Redactora en burladero.com de Castilla y León y Andalucía. Redactora de la revista trimestral Cuadernos de Tauromaquia desde su fundación en 2008 hasta la actualidad. Colaboradora suplemento semanal La Glorieta, Tribuna de Salamanca. Colaboradora suplemento La Lidia, Prensa de Zamora. Colaboraciones en medios especializados nacionales e internacionales, retransmisiones radiofónicas y tertulias. Ponente en el Ateneo de Cádiz sobre la mujer y el toreo. Y en el ciclo internacional Ruta del Toro, en Cádiz. Autora de los capítulos dedicados a Salamanca y Zamora en el volumen Historia y Lenguaje Taurino del siglo XX y XXI en Castilla y León.
publicado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, bajo la dirección de Gonzalo Santoja. Ha sido directora del portal web de Tauromaquia y Festejos Populares de la Junta de Castilla y León, colaboradora con mundotoro.com, cuadernos de tauromaquia y la selección de toros de ABC, y dirige los coloquios taurinos de la Feria de Salamanca en el Palacio de Figueroa, Casino de Salamanca. Forma parte del jurado habitual de los premios de tauromaquia de Castilla y León y ha sido ponente y moderadora en las jornadas de tauromaquia organizadas por la Junta de Castilla y León. Premio Timbalero de la Crítica Taurina en Salamanca en el 2016, en reconocimiento al conjunto de críticas de la Feria de Salamanca. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, por supuesto, es expresarle mi agradecimiento a la Peña Flamenca Amigos del Cante, que una vez más cuentan conmigo, lo han hecho en muchas ocasiones. Ese agradecimiento también a Caja Rural, que en 35 años de carrera creo que es la primera vez que cuenta conmigo en un acto en Zamora, no así en un montón de proyectos que le he presentado periodísticos que están, de hecho, apoyando, y que es verdad, y corroboro con Félix, que creo que, yo siempre lo digo, y evidentemente no es una publicidad pagada, es la única entidad que revierte en Zamora lo que generan los zamoranos, y eso hay que agradecerlo por activa, por pasiva y por disyuntiva. Yo no tengo premios en Zamora, los tengo fuera. He tenido la buena o la mala suerte de no ser profeta en la tierra y serlo fuera. También es cierto que la tauromaquia, evidentemente, tiene mayor pujanza en otras tierras, pero también es cierto que he tenido la suerte de disfrutarla y vivirla desde muy pequeñita, ¿no? Toros y flamenco en mi casa han sido un eje que ha vertebrado desde niña. ¿Por qué? Pues porque mi padre es un grandísimo aficionado al cante, que además canta muy bien también, lo que pasa es que siempre canta en muy petit comité. Sí, por lo bajinilla, además yo lo he escuchado muy poco. A mi padre, de hecho, le llegaron a decir, tú vivirías de cantador, Pedrero, si no pintaras. Y decía, no, pues que yo pinto mejor, Y bueno, pues los toros también han sido otro eje vertebral en mi casa, intimísima amistad de mi padre con Andrés Vázquez. He tenido la suerte desde niña, y eso no es un mérito mío, es de que naciste ahí, ¿no? Pues de que por mi casa han pasado siempre toreros, cantaores, pintores, escultores, y he tenido la suerte pues, de criarme en su sombra. Pero sí que eso fue formando un germen, ¿no? Que luego pues se hizo profesión también, o sea, se aplicó a mi vida profesional. Hoy hemos venido con el argumento de los toros y el flamenco, que evidentemente es un maridaje, que es que yo más que maridaje diría que es un matrimonio, porque para mí, desde luego, en mi cabeza son absolutamente indisolubles. Es decir, es que creo que sin toros no habría flamenco y al revés. ¿Por qué? Lo acaba de decir Quique y lo tenía yo aquí también apuntado, ¿no? Es el arte efímero, es la emoción. A mí incluso, fíjate, muchas veces cuando escribo las crónicas, hace ya mucho tiempo que he dejado de escribir lo técnico. ¿Por qué? Porque lo técnico, cualquier persona que entienda un poquito de tauromaquia lo escribe. Y yo siempre intento ir más allá y plasmar las emociones de lo que yo estoy viendo en la plaza. Es decir, a mí me da igual, queda muy frío decir, yo qué sé, embarca el toro, engarza dos chicuelinas, lo lleva al caballo gallo. No, yo digo lo que me produce la sensación, muchas veces incluso inventando o aplicando palabras que no son, ¿no? Y fíjate, decía aquí que la música callada del toreo, que eso es como una frase, es recurrentísima en los toros, ¿no? Pero yo me quedo con una frase de Rafael de Paula, de nuestro Rafael, del grandísimo Rafael de Paula, que por cierto hemos tenido en Zamora más de una vez, gracias por un lado a la amistad grandísima que tiene con la familia Crespo, y gracias a la labor que hizo el Foro Taurino de Zamora, un foro que ahora está medio agonizante, pero sé que aquí hay representantes como Paco, que está por ahí, que le hizo cobrar una dimensión tremenda, ¿no?, en lo que es la historia de la tauromaquia en España. No hay que olvidar que en Zamora es la primera vez que se reconoce el toro como valor cultural inmaterial. Todo lo que ha dado pie a intentar presentar una candidatura en la UNESCO, todo esto arranca de aquí. Y yo me quedo con una frase de Rafael de Paula porque creo que es la que mejor aúna, ¿no?, la música y el toreo, el flamenco y el toreo, que es: se torea a compás, como se baila y se canta a compás, pero también como se vive o ha de vivirse a compás. ¿Por qué? ¿Qué es el alma del flamenco? Vosotros lo sabéis mejor que nadie. El compás.
Alguien que no tenga compás no puede entender, no entender, porque volvemos a lo que no tiene explicación, pero nunca va a ser capaz de desentrañar el flamenco, es decir, no va a distinguir nunca un palo de otro. Yo recuerdo cuando me fui a vivir a Cádiz, estábamos en Jerez y de repente, claro, y se quedaron así, ¿pero tú eres de Zamora? Yo decía, sí, hombre, digo, es que en Zamora tenemos mucho arte. Es decir, si tú no tienes el compás, Paco, tú eres cantaor, pero es que tú también has toreado. Si tú no tienes compás, no puedes torear. Porque cuando una faena tiene clase, o un toro tiene clase, ¿qué decimos? Tiene ritmo. Y el ritmo es el compás. Claro. ¿Cómo se vive? A compás. El corazón late acompasado. El día que el corazón se desacompasa, nos morimos. O nos pega una arritmia. O... Es lo mismo que para banderillar un toro. Hay que tener el sentido del compás, porque en la carrera tú tienes que traerle el galope a él, adivinado para tú en esa carrera. Para que claro, galopa con ritmo, efectivamente, ¿no? El toro, porque el toro trae ese tranco que es un compás, es una forma de en la embestida te trae el ritmo, te trae el compás. Exactamente. Entonces para mí esa frase de Rafael de Paula es fundamental. Claro. El se torea a compás, se vive a compás, se canta a compás. O sea, es que si no tienes compás no puede haber ritmo, no puede haber música, no hay musicalidad, ¿no? Y lo decía nada menos que Rafael de Paula, gitano, del barrio de Santiago. Es decir, es que el barrio de Santiago, si no hablamos del barrio de Santiago, tampoco, sobre todo para los flamencos, es que es ir al origen, es ir a la cuna, ¿no? El barrio de Santiago, pues que sabéis que es la cuna, lo tengo por aquí apuntado fatal, ¿no? Pero bueno, pues de la Piriñaca, de la Macanita, de Molina, de Mercé, del tío José de Paula, es que guaquea todo, ¿no? A Fernando Terremoto, de Paco la Luz, y es que por eso te quiero decir, ¿no? A Moraito Chico, al Tomatito, Juanito Mojama, Terremoto, Terremoto. Y fíjate, a muchos yo a muchos los he llegado a conocer por mi trabajo, haciéndoles entrevistas, y a otros muchos los he conocido en los callejones de las plazas de toros. Sí. Porque es imposible no encontrártelos, y sobre todo, decía aquí que es verdad esa asociación que tenemos del sur y el norte. Sí que es cierto que en el sur, evidentemente, es donde residen muchos más. Entonces, ahí te los encuentras, pero no nos olvidemos nunca también de que, bueno, pues Zamora, yo siempre digo, esa ruta de la Plata, que en mi caso concreto vertebra mi corazón, que son Cádiz, Salamanca y Zamora, esa ruta de la Plata, para mí son también los cantes de ida y vuelta, es decir, todo el norte y el sur, cómo se han enriquecido desde la época romana por esa ruta, ¿no? Y al final, bueno, pues es que Vicente Escudero era de Valladolid. Estamos hablando de los grandísimos bailadores. Claro, a mí la gente... El número uno. Claro, y yo cuando decía, no, es que en Zamora hay mucha afición. Y me decían, ¿en Zamora? Yo decía, pues sí, en Zamora y en Toro hay mucha afición al flamenco. Digo, pero además no al flamenquito, no, al flamenco. A los palos serios, a los palos duros, pues como los toreros castellanos, que se habla así, y tú no sé, Paco, si estarás de acuerdo, yo siempre digo lo mismo, para mí Curro es verdad, o Rafael son una alegría, son una bulería, esas plazas de Andalucía donde se toca por tango, se toca por tanguito, y eso cuando los escuchas ahí, yo tuve la suerte una vez a Morante en Jerez. Bueno, yo no podía ni hablar en la radio. Bueno, me tuvieron que quitar el micro porque estaba diciendo hasta barbaridades. Me decían, Ana, control. Yo decía, quitadme el micro porque ya no podía, ¿no? Esa plaza entera de pie. Es que aquello es tremendo, la palma por bulería, luego los tangos, luego... Es que es emoción y eso hay que vivirlo. Es lo que decíais antes, ¿no? Eso tú lo ves en una pantalla y no existe. Tú estás en un recital y tú, Félix, has estado en muchísimos. Hay que vivir. Ese quejío, el pellizco, eso se produce en el momento. Es como el toreo, es el arte efímero, es el instante. Eso sí te va a quedar toda la puñetera vida, y perdonadme la expresión, aquí y aquí. O sea, es algo, te pellizca las tripas, te pellizca el alma, ¿no? El toreo puro... Emocionabilidad. Exacto, es que el toreo brota de las tripas. ¿Qué hace un cantaor? Es de la tripa, es el pellizco, es el dolor, es la herida. O cuando te abandonas, Andrés Vázquez siempre decía, cuando tú sales a la plaza, Andrés lo contaba mucho, dice, dejas de sentir el cuerpo. Cuando un cantador de verdad se emociona, se abandona. Y eso tiene que ver también mucho, lo hablábamos antes, con la Semana Santa y con la fe. Lo hablaba antes Quique, precisamente ese congreso al que yo también tuve la suerte de asistir de los capellanes aquí en Zamora, ha servido para que el cardenal Baltasar Porras haya puesto en marcha, gracias también a Caja Rural y a la solidaridad, un proyecto allí solidario. Qué bonito, ¿no? O sea, porque son también otro eje, es que el toreo es fe y el cantar es fe. Yo ya no sé si es en un Dios, pero sí que es abandonarse, es que es el alma cuando lo pones encima de la mesa, porque si no, no puede haber verdad. Si tú te guardas algo, ya no hay verdad, te estás escondiendo, ¿no? Yo no sé si me estoy arrebatando mucho, si me enrollo mucho me lo decís, porque tengo por aquí.
Y os decía todo esto pues porque precisamente con esa frase de Rafael de Paula, ¿no? Es gitano, es flamenco. También tendemos a asociar siempre el flamenco con lo gitano. No tiene por qué ser así. El flamenco es payo. El flamenco es universal. Precisamente, fíjate, Paco, yo no sé si lo sabes, el folclore zamorano es modal. Es de la poquita música modal que queda en España, como lo es el flamenco, como lo es toda la música árabe y como lo son la música asturiana. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Toda la música ahora mismo se rige por el sistema tonal, yo también tengo estudios musicales, y curiosamente el folclore zamorano es tonal. Y curiosamente, en un pueblo de Aliste, Alberto Jambrina, que es un folclorista de Zamora, encuentra una petenera. Sí. Una petenera cantada con flauta y tamboril. Claro. O sea, te quiero decir, ese intercambio, las barreras las hemos puesto siempre los hombres, no las pone la geografía, no las pone el corazón. Ni la raza tampoco. Claro, bueno, la raza. Lo que pasa... Yo creo que esos son como dice Rafael, unas bolitas que Dios te reparte. Exacto, lo de las bolitas de... Las bolitas del maestro que se han hecho tan... Pero es la verdad, la mejor definición del mundo, ¿no? Esto es una gracia de Dios que te da el Señor y ya está. A lo mejor hay 3 niños, tienes 3 niños y uno canta al revés y otro canta con paz. ¿Esto cómo es? Porque ha nacido... Para eso, es una virtud que te da Dios, una suerte de haber nacido con ese compás y esa gracia, pero que no hay escuela para cantar ni para torear bien tampoco. Efectivamente, porque las escuelas lo único que hacen es encauzar, como las escuelas de Bellas Artes. Sí. Si es que es un arte, es una cultura. Me encanta que hoy Caja Rural y La Peña apueste por el toreo, como cultura, infocultura, ahora sobre todo en un tiempo de ataque frontal al toreo por parte del gobierno, no tiene que ver nada la política, sí tiene que ver las políticas que se están haciendo, suprimiendo ese Premio Nacional de Tauromaquia, que es una vergüenza. Yo tengo que hablar como taurina, evidentemente, como taurina y como flamenca, porque no soy tan aficionada como Félix, ni entiendo tanto como vosotros, pero desde luego sí que mi corazón estalla, ¿no? con tal. Y os decía lo del gitano y el flamenco porque os voy a leer solamente ya, para no enrollarme mucho, unas cuantas frases sobre un estudio que se hizo bastante serio y bastante bonito sobre los toreros gitanos, ¿no? Porque vosotros no penséis que se está aplicando a un torero y pensad ahora mismo en clave flamenca y si todo esto no se ajusta, ¿no? Bergamín también decía que el toreo gitano es el que se escucha con los ojos y se ve con los oídos. Eso es el cante flamenco. Si tú no ves a un cantador, si tú no le ves la expresión, si tú no ves a una bailadora o a un bailador en el escenario, el sudor, no lates con él. Yo creo que esto es, no sé, porque eso se acepta que es algo que amamos con los 5 sentidos, que no es solo escuchar, no es solo ver, trasciende, ¿no? José Julio García Sánchez, escritor y periodista, decía sobre los toreos gitanos: cuando un toreo gitano avanza silenciosamente hacia el toro, en ese primer paso que da, parece quedar suspendido en el aire. Abre los brazos, cita y va el vuelo con mesura al compás del movimiento. Y ese paso parece medido. De los brazos cuelga la tela, bueno, ahí va con el segundo movimiento, pero al final dice: toda la plaza concentra la mirada en la figura alada y garbosa del diestro gitano, entre embeleso y emoción contenida. Ese deslumbramiento en un instante inacabable. Cuánto arte, cuánto sentimiento. Con qué gracia y personalidad esos conceptos marcan la diferencia. El arte gitano siempre es gratuito, benéfico y gratificante, pero tan frágil como un barquito de papel en brazos de las aguas embravecidas. Creo que el toreo es ese barquito de papel también en las aguas embravecidas. Bueno, yo podría seguir hasta la saciedad, pero simplemente ya para terminar... Hasta que pasen los lecheros. Sí, no, pero no me quiero ya pasar y simplemente quiero decir que el toreo, como el cante, como el flamenco, es de payos, es de gitanos, es de españoles, es de extranjeros, es de japoneses, es universal. Se torea a compás, cuando el toreo es alegre como una bolería. Se torea a compás aquí en Castilla, que a veces son secos como martinetes. Mi admirado y queridísimo Santiago Martín, el Viti, nuestro Diego Urdiales. Eso es una toná, pero es un restrayete en el alma, ¿no? Así que yo espero que nos veamos muchísimos años en las plazas del norte y del sur, en los ruedos del norte y del sur, en los escenarios del norte y del sur, y que el silencio, la soledad y el abandono que preceden a una corrida de toros pues es la misma que precede al arte flamenco, y que benditos sean los dos. Hola. Bueno, buenas noches. Y ahora vamos a cambiar tercio, ¿no?
Canta soleada por bulería un poquito, me voy a templar un poquito para todos ustedes, ¿vale? Sobre todo va dedicado a la Peña Flamenca y al pueblo de Zamora y a todos los amigos que habéis hecho que esto de anoche sea una realidad. Y muchísimas gracias por contar conmigo. A todos ustedes. Vamos ya, bien. Tocadores buenos. Vamos ya. Ole, toco gitano bien. Ay, 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 ay. Vamos allá. Cuando tú me eches a mí de menos, cuando tú me eches de menos, vas a venir a buscar mía gitana mala como un caballo sin freno. Vas a venir a buscar mía gitanilla de mi carne como un caballo sin freno. Vamos allá, bien. Caminito de Alcalá, caminito de Alcalá, hay un torito matón chiquillo, prendieron al mar a llorar. Y un torito matón chiquillo, ay, prendieron una arma a llorar.
Hala. Toma que toma. Que ni eres, que ni Triana. Eres que ni Triana. Ay, vengo de tierra de Torres y a resonar yo mi campana. Ay, vengo de tierra de Torres, daré sonando mi campana. Y el canal de tu pecho corriendo bando se da más. Ando bando no se da más. Tres franciscanos y tres rojeñas, hay tres más, Anuelas y tres Juanas. Pa' camelar archatada más, taloneando dándose de galanes. Tres franciscanos y tres rojeños, hay tres Manueles y tres Juanes. Sale por la puerta oscura, sale por la puerta oscura con 5 años cumplido, que con el hierro es mi una. Ya entro y te veo una puebla calle Chaga. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Mucho arte, mucho arte. Muchas gracias. Enhorabuena. A vosotros. Enhorabuena, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Las jornadas terminan ahora con la época estival. Volveremos en septiembre con nuevas jornadas de Infosalud. Volveremos con jornadas también de Infoagrario, Inforural y con alguna jornada sorpresa también de Infocultura. Así que muchas gracias a todos, que pasen buen verano y gracias a todos.